Viste que podemos saber bien cuando algo nos hace mal, nos hace daño, y aún así lo hacemos. Incluso lo repetimos, lo volvemos a hacer, y también podemos llegar a no soltarlo. Es decir, viste que, sa- viste que podemos saber bien cuando algo nos hace mal, nos hace daño, y aún así lo volvemos a hacer. E incluso lo repetimos y lo sostenemos en el tiempo como parte, algo habitual de nuestra vida. Sabemos cuando una relación, por ejemplo, no nos hace bien. Sabemos cuando un hábito nos perjudica. Sabemos cuando una reacción hace que nos alejemos de ser la persona que estamos intentando ser. Sin embargo, cuando llega el momento, ese momento, volvemos exactamente al mismo punto de partida. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto de que entendemos algo con la cabeza, pero después, al momento que nos toca esa oportunidad de cambiar, de hacer otra cosa, volvemos a hacer lo mismo como si fuese que no hubiésemos entendido nada? Durante mucho tiempo yo pensaba que el verdadero cambio consistía simplemente en tomar una decisión más fuerte, ir de un extremo a otro, algo así como eliminar o vender todos nuestros ideales, el estandarte, quién sos, nuestra identificación, ir de un extremo al otro. Acá en Argentina se habla mucho de decisiones tipo como o Boca o River, o sos de una cosa o sos de la otra, no hay grises en el medio. Pero con el tiempo, mm, uno entiende que hay algo más profundo en esa ecuación. Muchas veces intentamos cambiar desde la fuerza de voluntad a través de las famosas frases como mañana voy a ser diferente, no voy a volver a reaccionar de la misma manera, o la más top que es esta vez sí. Y aunque esa intención sea genuina, honesta, sincera, por alguna razón volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y no es porque nos falte esa fuerza de voluntad, porque lo vemos, lo podemos reconocer, sino porque estamos intentando cambiar las ramas en lugar de la raíz. Justamente como con un árbol, si uno corta las ramas, la raíz va a volver a nutrir y va a hacer crecer nuevamente otras ramas, porque el objetivo sigue siendo el mismo, no importa las formas, las maneras. En el yoga se habla de los samskaras, que son las impresiones, las huellas que dejan las experiencias de vida, los pensamientos, tus acciones, todo aquello con lo que interactúas y lo que sentís. Como en un camino de tierra, la primera vez que pasás por ese camino, casi no dejas marcas. Pero después de recorrerlo cientos de veces, el sendero queda completamente marcado y cada vez resulta más fácil caminar por ahí, o andar por ahí, o recorrer ese lugar. De misma manera funciona la mente. Cuando reconoce cierta situación, toma el camino que ya conoce. En el Bhagavad Gita, Arjuna, uno de los personajes principales, también está atrapado en ese loop. No es que él no se... En el Bhagavad Gita, uno de los... En el Bhagavad Gita, Arjuna, que es uno de los personajes principales, también está atrapado en ese loop. No es que él no sepa... En el Bhagavad Gita, Arjuna, que es uno de los... En el Bhagavad Gita, Arjuna, quien es uno de los... Se me está yendo la...
En el Bhagavad Gita, Arjuna, que es uno de los personajes principales, ¿quién es? En el Bhagavad Gita, Arjuna, quien es uno de los personajes principales, también está atrapado en ese loop. No es que él no sepa qué es lo que tiene que hacer, en realidad sí, pero no. Es un poquito como te está pasando. Él sí sabe cuál es su deber, su famoso dharma, pero al estar identificado emocionalmente y estar apegado a eso, hace que no pueda actuar desde su conocimiento, de lo que él realmente sabe que tiene que hacer. Y ahí es donde está la contradicción. Sé lo que tengo que hacer, pero no logro hacerlo. Todos en el fondo lo sabemos. Lo que ocurre es que nuestra percepción está cubierta por la confusión. Y eso igual es muy humano. Muchas veces sabemos cuál sería la mejor decisión, pero algo dentro nuestro nos vuelve a arrastrar hacia otra dirección. Por eso Krishna no le enseña una técnica para controlar la mente de primeras. Más bien, él recurre a transformar su punto de vista, su mirada sobre la situación. Porque recién cuando cambiamos nuestra comprensión, recién ahí podemos empezar a cambiar nuestra acción. Y esa es una de las principales propuestas del yoga, del Bhagavad Gita. En lugar de intentar eliminar inmediatamente aquello que queremos cambiar, podríamos empezar por observar qué, cuándo aparece, qué emoción lo activa, qué estamos intentando proteger cuando reacciono de esa manera. Porque tal vez la transformación no ocurre cuando logramos controlarnos completamente. De hecho, ese intento de control puede transformarse en una manera de reprimir o de tapar, hacer de cuenta que eso no está. Tal vez la transformación sí empieza cuando empezamos a observarnos con claridad, siendo objetivos, con grises, con paciencia sobre nosotros mismos, y sin tener esa ansiedad de tener que resolver este tema en este mismo momento. Porque cuando vemos con claridad el camino que la mente siempre vuelve a tomar, recién ahí tenemos la chance de elegir otro camino diferente. Probablemente hayas sido testigo de esto que estamos hablando. Muy probablemente hayas sido testigo en tus propias acciones, en la manera en que hablas y sobre todo en la manera en que pensás, que es mucho más difícil porque escala y parece todo como más impulsivo, que los pensamientos ya vienen así por defecto. Pero en esta nueva oportunidad que es observarse, que no es perder el tiempo mirando, sino que es observar, analizar, podemos entender que a ese equipo no se le puede ganar por goleada porque sí. Más bien hay que observar cómo juegan, la manera en que se mueven, para generar esas tácticas y tratar de conseguir otro resultado. Esto lleva intento tras intento tras intento. Nunca pensar que esto se va a cerrar de un día para el otro, sino que va a haber nuevos escenarios y seguramente voy a tener que adaptarme a ellos. Pero lo que vale siempre es tu sinceridad, tu honestidad en tratar de buscar ese cambio.